Buenas tardes a todos. Vamos a platicar acerca del planteamiento para la siguiente lectura, que es referente al texto del doctor Guy Rosat Dupeirón, que es este texto que se titula Indios imaginarios e indios reales en los relatos de la conquista de México. Este texto que ustedes están observando en este momento causó una serie de discusiones académicas sumamente interesantes en el tiempo que yo estuve trabajando en la Escuela Nacional de Antropología e Historia, porque va a contracorriente de mucho de lo que, sobre todo en la historia que se supone que es indigenista, se nos ha enseñado tradicionalmente y que tiene que ver total y absolutamente con aquello que estamos revisando en la materia de lecturas históricas. Muy rápidamente solo quiero referir que lo que vamos a hacer ahora es subrayar ciertos puntos de lo que ya se ha estipulado en los puntos anteriores, siempre, reiterando, siempre tomando en cuenta los planteamientos del libro de Historiografía General de Norma Durán y los planteamientos de las dos hojitas simples y sencillas de la introducción a la historia general en este caso, la introducción que hace Alfonso Mendiola. Porque ellos dos, tanto Norma Durán como Alfonso Mendiola, fueron alumnos justamente de este señor, de Guy Rosat Dupeirón. Y este Guy Rosat, del que les pongo la foto más cercana en un momento, también yo tuve la fortuna de tomar clase con él, desgraciadamente solo un semestre. Y me ayudó mucho a entender una gran cantidad de cosas, de dudas que yo tenía con respecto a la interpretación historiográfica. Uno de los primeros puntos que quiero recordar muy rápidamente, que también ya se les hizo referencia en la lectura anterior y por ello no lo voy a abundar grandemente, lo que dijo Fernández Armesto, fue el referir al sentido alegórico de lo que se está esperando y se está buscando en aquellas épocas del siglo XV, refiriendo particularmente al caso de la situación de Joaquino de Fiore, o Joaquín de Fiore, y el milenarismo franciscano. Es decir, no es que el año 1000 se dijo que el mundo se iba a acabar, sino que son interpretaciones que se van a hacer a posteriori, es a través de las señales de la interpretación de lo que se supone que pasó en los textos de las Sagradas Escrituras y su reinterpretación con los hechos y los acontecimientos, mucho de lo que explicó precisamente Fernández Armesto, que va a ocurrir el año de 1492, por eso les dejé esa lectura. Hay que entonces hacer nuevamente esta correlación entre lo que plantea Joaquino de Fiore, el milenarismo, entendiendo el milenarismo no como la finalización de la historia del año 1000. Esa es una interpretación tergiversada completamente. Hablamos del milenarismo más relacionado con la interpretación del milenarismo franciscano, que va a tener un gran peso, una gran lógica dentro de la estructura de los evangelizadores, sobre todo estos 12 primeros evangelizadores franciscanos que van a llegar a la Nueva España el año de 1524. Y que vienen completamente convencidos de que lo que ellos están haciendo es una vez más volver a empezar el camino. Ellos son los 12 nuevos apóstoles. Ahí, si ustedes se fijan, tiene una nueva lógica, una lógica que para nosotros es imposible de entender y de manejar en el sentido que ellos lo entendían y lo manejaban. El milenarismo franciscano es la preparación al camino. No se les olvide que tampoco es el apocalipsis que llega y destruye todo. Se nos olvida que antes de que llegue el apocalipsis se supone que debe de regresar Cristo en la famosa parucía, la promesa de la resurrección. Él llegará a establecer nuevamente en la tierra el reino físico en la tierra que durará 1000 años simbólicos. Esto nunca lo debemos dejar de lado. No estamos hablando de números literales como malamente estamos acostumbrados a hacerlo. Entonces, después del establecimiento de estos 1000 años, ahora sí, del reino de los justos, en donde se supone que lo que están encontrando en el continente americano les está dando pie para que esto se pueda desarrollar. De ahí que estén tan convencidos de la necesidad de convencer a los indígenas por la buena y de echar fuera los elementos malos y negativos a través de la guerra de conquista, de la guerra justa, como ellos lo identifican. Tienen este convencimiento, incluso llegan a pensar que los españoles no necesariamente, no todos son buenos, algunos les van a hacer ruido, no les van a ayudar. Y es bien interesante entender cómo esto le da el sentido de la construcción de la salvación. La buena noticia es que el mundo va a volver a empezar nuevamente con los realmente buenos, con los realmente justos, para preparar el camino, ahora sí, al enfrentamiento total y definitivo para cuando llegue ese momento del apocalipsis. Es lo que nosotros no somos capaces de entender. Guy Rosat
Al momento de que tuvo la oportunidad de revisar los textos supuestamente indígenas, puramente indígenas, no es que no sean hechos por manos de obra indígena. El proceso interpretativo, el problema es que no es de origen indio. El proceso interpretativo es una construcción europea. Es como a los indios, los españoles, se llama los frailes, encomenderos, conquistadores, les enseñaron a pensar. Eso es lo que nosotros debemos de acabar de entender. Y allí se deriva, además, que es el planteamiento nuclear del texto de Guy, el hecho de que hay que hablar no solo de entender la historia literal. Sí, es una historia que ya está empezando a ser escrita no solo por los religiosos, como lo veíamos en el caso de Guicciardini o en el caso de Maquiavelo. También ya están empezando a escribir cada vez más personas. La historia como narración es fundamental, pero no es la única. Y hay que tomar en consideración los otros puntos justo que vienen en la lectura, de las 4 variantes que puede tener el leer un texto como estos, cuando hablamos de la historia como narración, de la historia como, de la narración, ya como una base tropológica, la tropología entendida como base de un comportamiento cívico-ético, con base en una moral, pues están enseñando algo. Con base también el tercer punto, que sería una alegoría, va de la mano de la tropología, es un lenguaje figurativo, en donde nos están construyendo una idea para que entendamos otra de una manera mucho más profunda. Recuerden lo que es el sentido de las moralejas, cuando hablamos de estas historias, de las fábulas, en donde nosotros sabemos que nunca jamás las liebres compiten contra las tortugas. No importa si es falso, eso no sería un facto, no sería un hecho, lo descalificaríamos desde la perspectiva eminentemente racional, es una tontería, es una falacia, eso nunca pasó, eso nunca existió. Sí, pero de que entiendes que nunca te tienes que confiar ante algún rival supuestamente más débil, eso te queda perfectamente claro. Es en ese sentido que se tienen que entender estas lecturas que se van a generar del siglo XV en adelante. La alegoría como un lenguaje figurativo apoyado en la antropología como base de una moraleja cívica, ética, y lo más importante dentro de esta construcción narrativa de la historia, que es el primer punto de los 3, nos lleva al cuarto, que está también entrelazado, que es la construcción de la anagogía, entendiéndola como la glorificación de la palabra sagrada y el anuncio de la buena nueva. Lo chistoso es que es medio paranoico el asunto, porque el anuncio de la buena nueva, la salvación te la traemos a ti, pero para esto primero te vamos a tener que destruir. Pero una vez que te hayamos destruido todo lo malo que representa para nosotros lo tuyo, ahora sí vas a alcanzar un nuevo mundo, una nueva ciudad, una nueva forma de ver el mundo, una ciudad de Dios, para que también entendamos lo que representa la construcción que viene desde las lecturas que les dejé al principio. Por eso deben entender las personas que no lo entregaron, que son la minoría, pero que es real, el problema que tenía no haber entregado estas lecturas, porque ahora les está costando muchísimo más trabajo poder entender lo que eso significa. La gran mayoría, estoy refiriéndome a lo mejor 8 o 9 personas de la totalidad del grupo, les está quedando bastante claro, y las dudas, que es lo más importante, me las están preguntando por Facebook, por Twitter o por el correo electrónico. Reitero que si tienen dudas, por favor, háganmelas llegar. Yo no puedo ayudarlos si ustedes no me permiten ayudarles, primero sabiendo cuáles son sus dudas y cuáles son los problemas que tienen al momento de tratar de entenderlo. Es muy compensatorio ver cómo han ido creciendo y cómo han ido desarrollando y subiendo el nivel de calidad de sus entregas. Afortunadamente, las personas que aún tienen problemas, no dejen de preguntar por las vías que ya les he referido. Ahora, debemos solo remarcar que la historia y la alegoría van a contribuir a la construcción de lo que en aquel entonces nosotros podemos catalogar y definir como la inteligencia simbólica. Acuérdense que hay distintos tipos de inteligencia. La que nosotros, por nuestra labor, debemos de saber manejar para la construcción de los textos y el análisis de los mismos en un ámbito y en un espacio histórico, es esta inteligencia simbólica. No es solo lo que se dice. La mayor parte del tiempo, durante 2300 años en el mundo occidental, la mayor parte del tiempo no se habló literalmente, se habló en sentidos alegóricos. Y con la construcción de una serie de símbolos que, además, la mayor parte de nosotros ni siquiera es posible tengamos la capacidad de distinguirlas, porque ni siquiera sabemos que existen. Por eso va a ser tan importante lo que nosotros estamos haciendo aquí. Ahora, otra de las cosas que yo también quisiera compartirles muy rápidamente y que les
voy a enviar una presentación para la siguiente semana por la siguiente lectura, que también está encadenado con esto. Es hablar un poquito de lo que es el Renacimiento y lo que representa dentro de la estructura de lo que estamos revisando. Muy rápidamente solo les recuerdo que el Renacimiento significa literalmente volver a nacer, que va a ser un concepto definido por los humanistas intelectuales de aquella época. Se consideran renacentistas con respecto al mundo medieval, que implica una separación y una ruptura de ese tipo de mundo, y que el concepto moderno, como nosotros lo entendemos, lo va a manejar Jacob Burckhardt en su libro La civilización del Renacimiento en Italia. Burckhardt plantea que el Renacimiento es el lugar de nacimiento del mundo moderno, que los italianos, porque esto es bien importante que lo tengan presente, esto aún no existe. Italia no existe. Son una serie de reinos, son una serie de ducados, son una serie de estructuras que no tienen una unión como nosotros la conocemos. Italia nace hasta 1871, eso que les quede muy claro. Lo que está buscando gente como Dante, lo que también va a tratar de remarcar gente como Guicciardini, lo que también va a tratar de remarcar gente como el propio Niccolo Machiavelli, es el tratar de sentar las bases para que estos reinos dejen de estarse peleando entre ellos mismos y ahora sí comiencen a hacer una construcción sólida con una identidad, con una nación, con una religión, con una lengua que les permita ahora sí definirse como algo diferente, que ellos definen ya como estos primeros intentos de italiano como tal, aunque todavía falta mucho para que lo logren conseguir. Los aspectos distintivos de este renacimiento son básicamente tres: el resurgimiento de la antigüedad, el perfeccionamiento del individuo, y esto nos queda muy claro, el rescate de esa antigüedad clásica medieval, pero entendida bajo lo que ellos creen que son las reglas antiguas, como lo interpretan en el mundo contemporáneo, que además es cristiano. El perfeccionamiento del individuo, por eso los ricordati, por eso las normas que se le dan al príncipe, lo que están haciendo tanto Guicciardini como Machiavelli, y en una base fundamental, en un supuesto secularismo. Es ya la base política del Estado, del dominio estatal, el que va a tener un mayor peso y una mayor fuerza. Aunque no podemos dejar de lado que está tan inmiscuido dentro de la estructura de pensamiento, la base religiosa, que ese supuesto secularismo está bien marcado por una línea de pensamiento que va más allá de lo puramente cívico. En el Renacimiento hay una gran continuidad de la vida política, económica y social del medievo, que se distingue por una sociedad urbana que ya provenía desde antes, donde tiene ciudades-estado como centros de vida política, económica y social, que se están recuperando de las calamidades del siglo XIV y que se está poniendo ya un gran énfasis en la habilidad individual. Es el l'uomo universale, esta famosa figura del hombre de Vitruvio, que además esa ni se la inventan ni la descubren ni la maneja por primera vez Leonardo da Vinci. Es un ejemplo bien claro. Es una imagen tomada de épocas anteriores, pero readaptada, reestructurada, redefinida y construida con una maestría, eso sí, nadie lo va a negar, con una maestría y una precisión como nunca antes se había hecho. Esa es la gran aportación que va a tener el Renacimiento a las ideas que ya provienen de épocas anteriores. Es bien importante también considerar, que les quede muy claro, cuando hablamos del Renacimiento, sus rasgos generales, esto que nos parece maravilloso, esto que les está llegando al mundo entero, no es cierto, no está llegando al mundo entero. Es propiedad de las clases acaudaladas, nada más. Es un pequeño porcentaje de la población, y los logros de este hombre renacentista son producto de la élite. Indirectamente va a terminar impactando positivamente, muy positivamente a la gente común, particularmente a los que viven en las ciudades. Pero no porque todos los hombres que viven en aquel periodo ahora son renacentistas. No, esto no es cierto. Es total y absolutamente elitista y, por tanto, masculinista, y, por tanto, la mujer suele, desgraciadamente, como ha sido la mayor parte de la visión de la historia, suele quedar fuera en estos planteamientos. Las ciudades más importantes, los núcleos de donde parte toda la estructura del Renacimiento, creo que todos las identificamos, son estas ciudades como Milán, Venecia, Florencia, los estados pontificios con su sede en Roma, entendiendo que es un estado aparte. Los estados pontificios no son lo que nosotros conocemos ahora, no es nada más el Vaticano, 2 kilómetros cuadrados, ni es nada más la ciudad de Roma. Son estados donde el Papa tenía ejército, el Papa salía a enfrentarse a los trancazos
con los enemigos políticos, económicos, sociales o aquellos que le afectaran en sus propios intereses. La otra gran ciudad, centro de la navegación y de la cultura va a ser Nápoles en este sentido. Entonces hay que entender lo que esto representa. Cuando hablamos del humanismo que tanto representan estos personajes, hay que entender que el humanismo es un movimiento intelectual, filológico, tratan de encontrar el verdadero sentido de las cosas y de las palabras, filosófico, aman el conocimiento, por supuesto, es una base cultural europea extremadamente desarrollada y que está como parte nuclear de lo que identificamos como el Renacimiento. Renacimiento y humanismo para nosotros van absolutamente de la mano, aunque hay pequeñas variantes. En la península itálica, el Renacimiento y el humanismo como tales los identificamos específicamente en lugares como Florencia, Roma y Venecia, siendo algunos de sus grandes representantes gente como Dante Alighieri, Francesco Petrarca o Giovanni Boccaccio, como sería el caso. En el caso del humanismo, la humanitas vendría siendo el equivalente a la filantropía, ¿no? El amor hacia nuestros semejantes, particularmente unido a las letras clásicas. Nada más que nuestros semejantes, poniéndolo en ese contexto, nuestros semejantes tienen que saber leer. Nuestros semejantes tienen que saber escribir. Nuestros semejantes deben de tener una cultura homogénea a la nuestra, por lo tanto ese no es el pueblo, perdón. El 90% de la población en este contexto ni sabe leer ni sabe escribir. Cuando hablamos de la aparición en 1440-50, cuando hablamos de la aparición de la imprenta, esta idea de que con la imprenta, el nacimiento de la imprenta cambió el mundo, no es cierto, eso es una falacia también construida a lo largo de los siglos XVIII y XIX. Se va a tardar mucho tiempo realmente la imprenta en tener un impacto hacia las clases y las masas populares. Yo no me refiero al impacto de las clases altas. Por supuesto, allí sí va a tener un impacto mayor, pero de ahí se va a tardar en degranar hacia las partes bajas. Son los matices que necesitamos que ustedes entiendan en esta clase de lecturas históricas. Son esos pequeños detalles, es ver más allá de lo evidente y no repetir lo que todo el mundo repite todo el tiempo sin haber leído, sin haber analizado o sin haber tomado en consideración que no solo es leer literalmente lo que uno tiene que hacer cuando toma un texto. El hablar del humanismo implica en aquel contexto del siglo XV la formación íntegra del hombre en todos los aspectos, fundamentados particularmente a las fuentes clásicas grecorromanas, ¿no? Nada más que hay un problema. Si estamos hablando de fuentes clásicas grecorromanas, estamos hablando de un culto que no es católico, cristiano, apostólico, romano. Por lo tanto, hay una de dos. O la Iglesia en su jerarquía lo va a rechazar de una manera tajante, abierta y directa, o se va a hacer un análisis interpretativo que va a permitir analizar desde la perspectiva de la visión católico-cristiana ya perfectamente arraigada, hacer la interpretación de lo que es ese mundo greco-latino y adecuarlo y adaptarlo a las necesidades de esta construcción cultural ya del siglo XV en adelante. Van a pasar las dos, pero nos podemos dar cuenta de que la que terminará desarrollándose es la segunda. Para las personas que preguntaban por qué se dio en el caso de Maquiavelo, por qué se dio el antimaquiavelismo de la segunda mitad del siglo XVI, los que lo tomaron literalmente fueron los enemigos de la Iglesia. Entonces, por esta razón, tú entiendes que la jerarquía eclesiástica de ciertos lugares y en ciertos niveles se va a ir en contra de lo que dijo Nicolás Maquiavelo, porque va en contra de la institución religiosa, o está totalmente del lado de la institución política. Ahí se entiende perfectamente esas lógicas. En el humanismo, claro que también se van a desarrollar, y eso es muy conveniente para el desarrollo de la cultura como la conocemos, la gramática, la retórica, la dialéctica, la literatura, la filosofía moral, la biografía, la epístola, es todo aquello que se interesa por lo humano material. Eso ustedes lo notaron muy bien al momento de redactar sus análisis en Guicciardini y Machiavelli, y notaron cómo ya empiezan a haber una serie de brincos, ¿no? Por ahí me hacían referencia a cómo esto ya está más allá de esa parte inmaterial, esta parte ya está como más llena de más carnita, tiene más lógica, más sentido. Claro, ellos ya no desconocen, no desprecian lo que viene siendo la mitología griega, ¿no? Pero tratan de entenderlo en un sentido alegórico de cómo se aplicaría conmigo. La parte religiosa también están tratando de entender cómo se aplicaría en mi parte humana y material.
Por eso nos empezamos a desprender en este sentido del planteamiento de la geografía, ¿no? Ya no es agiografía, ya es biografía la que nos está interesando un poquito más en ese sentido. Se van a tomar otras vertientes como la imitatio Ciceronis, ¿sí? Va a haber un autor modélico al que se va a seguir en el Renacimiento, que va a ser Cicerón, y también la imitatio ecléctica, que viene siendo no solo retomar a un solo autor, sino retomar lo mejor de lo que los diversos autores grecolatinos nos pueden aportar. Y uno de esos ejemplos es lo que plantea justamente Erasmo de Rotterdam. Hay que entender que al humanismo lo van a favorecer una serie de circunstancias. Por ejemplo, lo va a favorecer la inmigración de una gran cantidad de sabios bizantinos. Nunca se nos olvide que va a terminar cayendo el año de 1456, cae Bizancio, y pues muchos de estos sabios con su conocimiento van a llegar también hacia las tierras europeas. Como les decía, el desarrollo y la expansión de la imprenta, pero a un nivel muy específico, que implica también el desarrollo de un sentido crítico, ¿no? Es lo que yo he aprendido, cómo lo entiendo, cómo lo analizo, cómo lo interpreto, en contra de lo que aquel maestro dice, pero que no conoce lo que está pasando aquí en el ahora, el Magister Dixit. El ejemplo más claro lo tenemos con William de Baskerville y Jorge de Burgos. Es la discusión que vemos que se van a traer en El nombre de la rosa, eso que muchos de ustedes han explicado de una manera extraordinariamente clara y sencilla, ¿no? También va a haber algunos papas que van a ser más humanistas, más claros en ese sentido, como Nicolás V y Pío II, que están muy interesados en que se desarrollen este tipo de ideas. La acción de los mecenas, cada vez que ustedes hablen de un escritor, de un escultor, de un pintor, de un artista, de un político en general, necesitan forzosamente un mecenas. Si no hay dinero, no hay creación. Sorry, eso no podemos dejarlo de lado. En aquel contexto, si tú hablas de la maestría de Rafael, el extraordinario conocimiento de Miguel Ángel, la genialidad de Leonardo da Vinci, sí, pero si ellos no tienen quien lo respalde, no pueden crear absolutamente nada. Uno de los más graves problemas que tiene Leonardo da Vinci es que nunca termina nada. Por eso no lo quieren contratar, por eso no tienen confianza en él. Entonces hay que entender cómo nosotros a veces hemos entendido muy mal lo que a nosotros nos han enseñado nuestros maestros, que a veces tampoco tenían este tipo de información. No podemos dejar de lado ni podemos abandonar esto. Claro que además sumemos el desarrollo de las universidades, que están empezando a tener cada vez mejores profesores formados en este sentido humanista, como las universidades de Alcalá o las universidades de Lovaina, en donde el Renacimiento están teniendo cada vez una mayor fortaleza. Se estudia las lenguas a la base filológica, hay que entender el sentido original de las afirmaciones. Vienen haciéndose creaciones artísticas, aparecen cada vez más estos grandes maestros que además comienzan a afirmar y que están entendiendo dentro de su forma de vivir en ese mundo del siglo XV, están interpretando lo que fueron las construcciones y las formas de entender el mundo en otras épocas y están generando nuevos puntos de vista. Sí hay una base fundamental del antropocentrismo, esa es otra parte fundamental, aunque no es la única, en donde hay que entender que la inteligencia está al servicio del valor superior, ¿sí? Es un servicio que hace que la fe una al hombre con su creador. Eso es bien importante, esto es medular, es fundamental. No es el hombre como el centro de todas las cosas, es el hombre como centro de la creación. ¿Y la creación quién la creó? La creó Dios. Por lo tanto, el entender al hombre implica entender mejor a Dios. No está separado ni roto el uno con el otro. Por eso no se pueden separar cuando estamos hablando de cuestiones de religión y Estado. Son inseparables en este contexto, no lo podemos dejar de lado. Y lo que sí es que si antes se veía al hombre como un absoluto pecador, ahora no. Ahora está empezando a cambiarse este punto de vista. ¿Comete errores? Sí. A lo mejor el hombre es susceptible al mal, sí. Caso Guicciardini, ¿no? Pero el hombre tiene cosas positivas. El planteamiento de Machiavelli. El chiste es que hay fe en el hombre contemporáneo a esas épocas. Hay esperanza, pues. Entendemos la lógica de lo que representa la anagogía. Las cosas van muy mal, las cosas van a destruir, pero la buena nueva es que vamos a empezar un mundo mucho mejor, nuevo y diferente. Una de las cosas más apreciadas en aquel contexto es la fama, como virtud de la tradición clásica y un esfuerzo de la superación del conocimiento y el disfrute de lo sensorial.
se entiende a la razón humana como el valor supremo. La valoración de la actividad intelectual y analítica del conocimiento también es lo más importante. Se contrapone el guerrero medieval cortesano al caballero que combina la espada y la pluma. Ya no solo son los trancazos, ya no solo es el Cid, que es muy noble, sino el Cid también sabe escribir, es también el que sabe leer, es el que también sabe ser diplomático. Se entiende que hay un legítimo deseo de fama, gloria, prestigio y poder. Son cosas que vienen del mundo pagano, pero que sirven para mejorar al hombre, para mejorar al nuevo ciudadano. Hay que entender que el comercio ya no necesariamente es visto como un pecado. Acuérdense que para el siglo XVI también surge el calvinismo. El pacifismo implica, conforme va desarrollándose el tiempo, una construcción que implica ya un odio en contra de la guerra, pero de todavía falta para que se desarrolle. Ahí todavía guerra y Estado van absolutamente de la mano. También se empieza a entrever la necesidad de empezar a separar la moral y la política, hablando de la separación de la autoridad eterna y la autoridad temporal, y debe haber un equilibrio en la expresión de estos planteamientos, de estos puntos de vista y de estas ideas. En el humanismo se idealiza y se estiliza la visión platónica de la realidad. La realidad es ennoblecida, ya no solo es la parte de la ciudad de Dios allá arriba. El arte retoma la materia popular y la selecciona para transformarla en algo estilizado e idealizado. Eso es el maravilloso arte renacentista, que es otro caso que también deberíamos de tener en algún momento de analizar. Yo les prometo 2 ejemplitos por ahí que podamos revisar. Y hay un optimismo claro frente al pesimismo que se manifestaba en estas visiones medievales todavía milenaristas, ¿no? Estas visiones de, híjole, el mundo se va a terminar y todos vamos a quedar destruidos. Bueno, sí se va a acabar, pero es el inicio de una nueva era, es el inicio de algo mucho mejor para nosotros, ¿no? Se busca regresar a las fuentes primigenias del saber, hay una negación a la opinión única, ¿sí? Hay que ver otros puntos de vista, se contrapone la lógica aristotélica a la construcción argumentativa de la autoridad medieval. Entonces, nuevamente, otra vez el nombre de la rosa, por eso no sirve tanto. Se idealiza la figura femenina, que es esta última etapa del mundo medieval, ¿no? Hay una ginecolatría, hay una alabanza, hay un respeto por la mujer. Es que la mujer no manda, ¿sí? La mujer no está hecha para dirigir, la mujer no es la que debe de ser la jefa o la cabeza del Estado, ¿no? Ahí todavía quedan esas pervivencias que algunas mujeres van a empezar a querer romper por ahí. Doña Isabel de Castilla, doña Juanita de Castilla, por ahí, y empiezan a aparecer algunas de esas que empiezan a generar ruido en ese sentido, ¿no? Se busca también una espiritualidad más humana, más interior, que sea más libre y directa, que sea menos externa y material, ¿no? El querer demostrar que lo bueno que soy, que en algún momento llegó a tener un peso fundamental. Se busca reconocer los valores humanos que cuestionan el poderío eclesial y las acciones de la jerarquía eclesiástica también, ¿no? Si bien están conviviendo estos dos elementos, empiezan a haber ya cierto tipo de fricciones que marcan la estructura del cambio, como nosotros ya lo entenderemos en momentos posteriores. Lo que nosotros tenemos entonces nos permite entender un poquito mejor lo que significa y representa el contexto en el que nos va a estar hablando Guy, con esta estructuración de los indios imaginarios, indios reales, al momento de tener que leer la información con respecto a los que se descubre, con respecto a lo que se conquista, con respecto a estos habitantes, cómo se van a incorporar dentro de la construcción histórica. Sí, la gente es laica, sí, la gente se supone que proviene del ámbito humanista renacentista, nada más que la mayor parte de la gente que va a llegar a las tierras americanas no comparten toda esa forma de ser humanista, porque acuérdense que si bien esto ya está comenzando a desarrollarse en el ideal, en la pragmática, el hombre, el ser humano de la mayor parte de las tierras europeas del siglo XV no es humanista. La mayor parte de los descubridores no son gente de clase alta. La mayor parte de los geógrafos y navegantes no pertenecen a las élites. Hay que entender que el Renacimiento es de élite. Y nosotros, cada vez que hablamos del Renacimiento, estamos hablando nada más de un segmento poblacional, que ahora va a chocar con la visión del mundo, que van a mostrar aquellos que navegan, aquellos que se están extendiendo a otros lugares del mundo,
y que, eso sí, tienen una estructuración de pensamiento que nos permite ver que Iglesia y Estado no se encuentran separadas por más que el humanismo lo diga. Eso es lo interesante de revisar estos periodos. Nos damos cuenta que nos falta mucho, muchísimo por entender. Y ojalá que tengamos la oportunidad de manejarlo esto de una manera cada vez